presupuesto. En Tele 13 Radio y tele13radio.cl comienza El Fin del Dinero. Un programa para actualizar en fácil tu salud financiera. Presenta Mercado Pago. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a El Fin del Dinero en Tele 13 Radio. Día lunes 28 de abril iniciamos el capítulo 181 para hablar de educación, salud financiera, emprendimiento, inspiración y también propósito, ¿por qué no? Estamos en todas las plataformas de Tele 13 Radio y también, por supuesto, en vivo, también en YouTube. Tenemos una muy buena invitada hoy día, ya la presentaremos, pero antes, como siempre, saludamos a Andrea Rivera. ¿Cómo estás, Andrea? Muy bien. ¿Cómo ha estado esta mañana de día lunes, inicio de semana? Bastante informativa en el ámbito local, político, con la renuncia o la declinación de Paulina Bodanovich como candidata presidencial del Partido Socialista. Todo esto a horas de que se inscriban las candidaturas para las primarias del oficialismo. Hemos conocido reacciones y, por supuesto, también muy pendientes de la situación que afecta a España con este gran apagón que podría prolongarse durante varias horas y que ha causado inconvenientes no solamente en telecomunicaciones, sino que también transporte, aeropuerto, etcétera. Increíble la jornada de inicio de la última semana del mes de abril con noticias relevantes en el plano local y también a nivel internacional. Nos quedamos entonces con Andrea Rivera y los titulares de las noticias más importantes del día. El secretario general del Partido Socialista, Camilo Escalona, afirmó que no es fácil y reconoció que es dolorosa la decisión de Paulina Bodanovich de bajar su candidatura presidencial a horas de la inscripción de primarias. Escalona dijo que la opción de la senadora produce un gran impacto y que ahora deberán deliberar sobre la decisión que tomará el partido de cara a las primarias oficialistas. Carolina Toá valoró la decisión de la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, tras bajar su candidatura presidencial. La banderada del PPD afirmó que el gesto habla de generosidad y de compromiso y destacó la importancia del Partido Socialista, aseverando que ha sido un pilar fundamental en las luchas por la democracia, la justicia social y los derechos de las personas en nuestro país. La ministra vocera subrogante de Gobierno, Aysén Echeverri, calificó como preocupantes las escuchas telefónicas, las cuales tildó como una medida intrusiva que requieren una alta justificación, luego de que se revelara el seguimiento policial que se tuvo a las conversaciones que sostuvo el ex jefe de asesores de la moneda, Miguel Crispi. La secretaria de Estado reiteró que todas las formas en la disposición del Gobierno están para colaborar con la justicia de ser necesario. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, no descartó ninguna hipótesis del apagón y anticipó horas críticas en España. Pidió utilizar los móviles solo para llamadas breves y no colapsar los teléfonos de emergencia. La falla eléctrica tardará en solucionarse entre 6 a 10 horas y hasta ahora bloquea carreteras, transportes, telecomunicaciones y aeropuertos, donde nuevas caídas en nodos de comunicaciones y radar obligan a restringir el tráfico aéreo. El tenis y la actividad de la caja mágica quedaron paralizadas con el apagón que afecta a España y Portugal, con la suspensión de los partidos en juego y con el resto de las actividades en el recinto madrileño en el marco del Master 1000 de Madrid. Los encuentros quedaron aplazados para este martes 29 y el resto de modificaciones en el calendario están por confirmar. Escuchas El Fin del Dinero. Muchas noticias a nivel nacional e internacional. Aprovechando tu presencia acá, Andrea Rivera, y antes de liberarte en esta jornada de día lunes, considerando que se viene un fin de semana largo para muchos, que se aprovechan de tomar el viernes, en la capital el tiempo, ¿cómo se prevé para lo que va a ser? Sé que a medida que uno se va acercando a la fecha hay más certeza en cuanto a los datos, pero algo se puede proyectar en base a lo que va a pasar este fin de semana largo para muchos y particularmente el día feriado que va a ser este jueves 1 de mayo. Claro, feriado irrenunciable. Además. Así es. Para hoy vamos a tener y nos vamos a mantener con cielos absolutamente despejados y la temperatura máxima, fíjate, está pronosticada para los 27 grados. Eso es hoy. Eso es hoy. Lunes. Ya. Para mañana martes vamos a tener cielos cubiertos, variando a nubosidad parcial. Y si ya me preguntas específicamente qué va a pasar el día jueves 1 y el 2 de mayo,
Se esperan cielos nublados el día jueves, variando a nubosidad parcial, pero ya el día viernes vuelve a aparecer el sol con una máxima probable de 22 grados. Ya, estaba pensando en actividades recreativas, deportivas, outdoor para ese día feriado. Muchas personas aprovechan de hacer actividades además en esa jornada. Claro, pero buenas temperaturas, al menos entre los 8 y los 22 grados como temperaturas extremas para poder hacer ese tipo de actividades. Muchas gracias, agradece como siempre Andrea Rivera, que tengas una muy buena tarde. Igual para ustedes. Nos vemos, son las 2:06 de la tarde. Las finanzas humanas se toman a esta hora de la tarde en Tele 13 Radio. Escuchas El Fin del Dinero. Le damos la bienvenida a nuestra invitada, Florencia Álamos, directora ejecutiva y fundadora de la Fundación Kiri, médica, neurocientífica, multipremiada, entre ellos 100 mujeres líderes por el diario El Mercurio, dentro de las 50 más poderosas de Chile, según Forbes. Hablaremos de inspiración, salud mental, desde la base. ¿Cómo estás, Florencia? Bienvenida al Fin del Dinero en Tele 13 Radio. Muchas gracias por esta gran invitación. Qué buena conversa se nos viene en la tarde. De todas maneras, muchas gracias, Florencia, por acompañarnos para hablar de emprendimiento, de inspiración, de salud mental, evidentemente, pero la pregunta obligada para comenzar esta conversación es que nos cuentes sobre la Fundación Kiri, cuál es su labor y cómo nace. La Fundación Kiri es una fundación que nace por una herida que tenemos muy abierta en la sociedad chilena y que quizás quedó más al descubierto después de la pandemia, que tiene que ver con una salud mental y un bienestar que hoy día es muy precario en niños y niñas, sobre todo en sectores más vulnerables. Y esa es la herida de la cual nos quisimos hacer cargo. Somos un equipo multidisciplinario y que busca resolverla desde la raíz, desde la prevención. Así que a eso nos dedicamos, ese es nuestro máximo propósito. Excelente propósito en todo caso, Florencia. ¿Y tu llegada a la fundación, cómo nace? ¿Con quién te reúnes? Entiendo que es más o menos en época de pandemia donde nace la iniciativa. Exactamente. Este es un problema súper complejo y yo creo que eso fue lo primero que pusimos sobre la mesa. Es que todo problema complejo no tiene soluciones tan simples y requiere miradas muy intersectoriales. O sea, acá realmente se requiere el mundo de la academia, yo vengo más de ese mundo, se requiere el mundo de la sociedad civil, de los territorios, del Estado y también de las empresas. Y por eso partimos formando un equipo, como yo te contaba, muy interdisciplinario, con distintas experiencias y capacidades para poder resolver este problema con esas múltiples perspectivas. Y desde antes venía esa inquietud de tu parte de tener un impacto, hacer algo, poder aportar con más que un granito de arena en la sociedad y en las personas. De todas maneras, yo como te contaba, soy neurocientífica, así que vengo desde ese mundo y muy convencida de que la ciencia tiene mucho que decir en la solución de los problemas sociales y que los científicos tenemos un deber y una responsabilidad de cruzarnos, ¿cierto?, con esos desafíos que tenemos a nivel país y también a nivel global. Así que había estado trabajando, aparte de mi investigación, en tratar de hacer esos cruces entre estos mundos. De todas maneras, evidentemente es muy bueno, muy bonito el propósito, nadie lo podría dudar, pero siempre en estos procesos me imagino que hay una serie de barreras, dificultades, podríamos decir, en el emprendimiento de generar esta fundación. ¿Qué fue lo más difícil en pleno desarrollo de poder avanzar y lograr lo que han hecho hasta ahora? De todas maneras, siempre es un tremendo desafío. Me da mucha risa porque la otra vez fui a un grupo donde habían muchos emprendedores, personas del mundo de las startups, ¿Ya? Y yo venía del mundo de la sociedad civil, de las fundaciones y de la academia, y dije, yo me declaro aquí como la cuota de diversidad porque yo no soy una emprendedora, y todos se rieron un poco de mí y me dijeron, plantéate y redefínete, porque algo de emprendedora hay en esto, en el sentido de que yo creo que lo que nos une y el hilo conductor del equipo que está hoy día en Kiri es que vimos en este tremendo problema y desafío también una tremenda oportunidad. Oportunidad en el sentido de que si lo solucionamos acá, o sea, yo de verdad creo que en las personas, en los chilenos, en poder dar condiciones habilitantes para que cada persona pueda expresar al máximo sus potencialidades, en eso nos jugamos un país. Y lo que hace Kiri es buscar una forma innovadora de solucionar eso. O sea, nosotros estamos convencidos de que se puede, de que hay muchísima esperanza, pero de que se requiere atacar eso desde la raíz, desde la prevención, y buscando fórmulas que sean un poco distintas, que no sea lo que estaba hasta el momento sobre la mesa,
pero que sean posibles, ¿cierto? Que también se puedan conjugar con la realidad que existe, realidades que son también súper desafiantes. Sí, concuerdo con lo que te dijeron. Claramente eres una emprendedora de tomo y lomo, el empuje, lo que significa, y más allá del impacto positivo que claramente estamos conociendo de la Fundación Kiri, estamos junto a Florencia Álamo. Repito la pregunta, Florencia, lo más difícil en todo este recorrido, que en rigor no es tan largo, pero sí me imagino que muy intenso. Sí, no, yo creo que lo más difícil, o sea, desde nuestra cara, nosotros tratamos de generar programas que busquen solucionar esto desde la escuela, teniendo que la escuela es una oportunidad, porque acá tenemos acceso a la gran cantidad de niños y niñas y una excelente cobertura en el sistema escolar chileno, y que eso no es necesariamente así en países vecinos, en otros países de Latinoamérica. Entonces, el primer desafío fue encontrar un modelo que nos hiciera mucho sentido desde la evidencia y que fuera capaz de generar evidencia real de que se está produciendo cambios. Yo te diría que esa es la primera barrera que nosotros enfrentamos, es la solución, como pensar muy bien en cuál va a ser esa solución y luego probar y testear esa solución en condiciones reales. Y para eso, en el fondo, después de la idea, yo creo que es el equipo. Esa es la segunda, como el gran desafío, que quizás todo emprendedor o todo proyecto que está buscando hacer una innovación, es traer a los mejores a esta mesa, ¿cierto? A los grandes, a los que tienen experiencia en el mundo de las políticas públicas, del mundo de la educación, de la salud mental, también desde la sostenibilidad. Yo sé que acá ustedes hablan mucho de eso, sí. Y yo creo que la sociedad civil también requiere mucho de eso, ¿cierto? De conjugar estos profesionalismos y experiencias que requieren soluciones que al final también tienen que ser soluciones de Estado. Entonces, el tercer desafío, el primero tiene que ver con la solución, el segundo con formar muy buenos equipos, y el tercero con la intersectorialidad, de que esto, hacer un problema que es un problema a nivel de la nación, hay que convocarlo a todos. O sea, se requiere de una fundación, pero evidentemente aquí, aunque le pusiéramos todo el corazón, no es suficiente. Se requiere del Estado, se requiere del mundo privado y se requiere de la academia. Y de una transformación cultural, evidentemente, con todos esos pilares que están mencionando. Estamos con Florencia Álamo, conversando acá en El Fin del Dinero, directora ejecutiva y fundadora de la Fundación Kiri. ¿Cuál es el alcance que han logrado en estos años ya trabajando con la salud mental, con la base, con los niños? Yo te diría que, o sea, uno puede ver alcance quizás a dos niveles. Uno es a nivel como de cobertura, cuántos niños y niñas uno llega a la semana. Nosotros semanalmente estamos llegando más o menos a 3.000 niños, pero quizás el impacto que más nos gusta a nosotros son resultados reales, como hacer el esfuerzo y construir una organización para darte cuenta cuáles son realmente los cambios que tú estás viendo en esos niños y niñas, que eso no se quede en el buenismo, ¿cierto? En tener los más altos estándares de calidad. Y quizás ahí la gran apuesta que nosotros hemos hecho es trabajar de la mano con las universidades, con el Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Católica, con el ISEL Lab, que es un laboratorio muy prestigioso en Harvard que se dedica a esto, y poder tener los mejores partners para el método, pero para también la evaluación de los resultados que tú estás viendo en la vida de tantos niños y niñas. Entonces yo diría que en esas dos veredas hemos avanzado con mucha fuerza. En cobertura, pero por sobre todo en resultados basados en evidencia. Excelente, extraordinario. Florencia Álamo, tú eres neurocientífica, médica. Se habla mucho y es más o menos evidente. Cualquiera de nosotros puede decir que hay un impacto en los niños, en general, en muchas generaciones que estuvieron hiperconectadas en plena pandemia, el mismo uso de los celulares. Pero me imagino que ustedes realizaron un diagnóstico al respecto, se encontraron con datos empíricos. Cuéntanos un poquito cómo fue ese trabajo previo para empezar a trabajar en esto. Bueno, lo primero es decirte que en Chile tenemos un desafío respecto a los datos, así como uno hace, por ejemplo, tiene un CIMSE y todos los años sabe dónde están las brechas, dónde están los desafíos, etcétera. Recién hay un esfuerzo que es muy valioso, pero que es incipiente en relación a la salud mental y el bienestar, ¿ya? En el CIMSE se han empezado a incorporar instrumentos que nos orientan un poco más en esto, pero cuando vamos más hacia la salud mental, todavía faltan estudios más poblacionales que nos permitan entender bien la problemática y dónde están los principales desafíos para priorizar, ¿ya? Entonces, esa es una de las principales conclusiones que es importante, que tenemos que generar más datos. Pero lo segundo, yo creo que también acá hay un desafío con los datos que tenemos, de saber que es un problema de proporciones. Hoy día hay estudios que muestran que después de la pandemia, uno de cada 2 jóvenes hoy día tiene un problema de salud importante, de salud mental importante en Chile. Y eso yo creo que nos remueve y no nos puede dejar de doler y no nos puede dejar de activar y de movilizar para buscar soluciones que, como muy bien tú decías, son soluciones que requieren cambios culturales.
Sí, estamos conversando con Florencia Álamos, directora ejecutiva y fundadora de la Fundación Kiri. Es paradójico, pero finalmente son las nuevas generaciones, son todos nativos digitales. Nacieron con el celular, lo tienen ahí, digamos, el acceso a distintas herramientas que van a tener o que están teniendo y que van a seguir avanzando en eso. ¿Cómo poder trabajar y buscar ese equilibrio perfecto que quizás nunca va a existir en que tengan acceso a las herramientas para poder aprovecharlas y a la vez que no pierden y dejen de lado otras cosas que sabemos, por lo que hemos vivido y por lo que uno también lee por ahí, que les está afectando? ¿Cómo manejan ese equilibrio de dedicarle el tiempo necesario, pero que a la vez no les quita otras cosas? Es una excelente pregunta. Yo creo que la pregunta que todos nos hacemos al final del día, ¿no? Obvio. Como desde nuestros distintos espacios, como hermanos, como padres, como educadores, como profesionales de la salud. Pero, mira, yo esto quizás voy a hablar desde un ámbito más personal. Y coincido con lo que tú decías de que la tecnología llegó para quedarse. Entonces, yo creo que no podemos taparnos como, ¿cierto?, los ojos. Y que la pregunta que tenemos que hacer no es cómo estamos a favor o en contra de las tecnologías, sino en el fondo cómo convivimos con estas tecnologías y cómo lo usamos al favor, ¿cierto?, del desarrollo de niños y a favor de la evolución también de una especie que va a tener que convivir con esta tecnología. Y en función de eso, yo creo que hay una pregunta súper profunda. Uno, respecto a qué es lo que queremos conservar, qué es lo constitutivo de esta especie, que no importa que haya una inteligencia artificial súper sofisticada o que las plataformas cada vez estén más desarrolladas, pero qué es realmente lo que queremos cuidar. Y esa pregunta hay que hacérsela antes de que esto avance, porque es un ritmo frenético y acelerado. Y de las conclusiones que nosotros hemos llegado, que lo que hay que preservar tiene que ver con esto que es intrínseco del ser humano, que son las relaciones, que son los vínculos y que son estas habilidades que nos diferencian, ¿cierto?, de las máquinas, que tienen que ver con pensamiento crítico, con creatividad. Y eso es lo que hay que ir a reforzar. Obviamente que poniendo mucho cuidado, informándonos respecto a estas nuevas tecnologías y cómo se hace el uso apropiado y responsable, pero también en el fondo volviendo a cosas que son quizás sencillas, pero que nos olvidamos, en cómo cuidamos las conversaciones, en cómo nos vinculamos con nuestros hijos y tenemos ese espacio en que yo sé de ellos y ellos saben de mí, en cómo se definen buenas relaciones en el mundo real, pero también en un mundo digital que cada vez es más real también. Entonces yo creo que hay que volver como a lo básico, y lo otro es que sí necesitamos mucha información respecto a esto, de cuáles son los impactos que tienen el neurodesarrollo. Yo creo que hay mucho que no se sabe, pero también hay mucho que se ha avanzado. Se sabe que la exposición a pantallas sin, por ejemplo, un cuidador de por medio en edades tempranas puede tener un impacto a nivel de neurodesarrollo. Entonces yo creo que también esta información es importante democratizarla y que los tomadores de decisiones estén súper informados respecto a eso. Claro, es un temazo, pero no puedo dejar de preguntarte, Florencia, en la práctica, ¿cómo lo trabajan ustedes con los niños? Porque hay padres escuchando, madre, gente, tíos, ¿cómo poder hacerlo? Porque en la teoría se entiende lo que tú dices, pero en la práctica, yo me imagino, y aquí te escucho a ti, cómo lo están haciendo ustedes en la Fundación Kiri, pero uno se imagina el concepto de autorregulación, tal vez, potenciarlo en los niños, ¿no? Sí. Yo creo que lo de la autorregulación es súper importante, pero aquí yo voy a dejar una clave, porque acá no hay una bala de plata, obvio, ¿ya? Obvio. Pero yo sí quiero contar que existe un estudio, por ejemplo, hoy día que se discute mucho de cuál va a ser la política a nivel escolar, ¿cierto? Y se dice prohibir los celulares, regular los celulares, etcétera. Y a mí me gusta mucho hablar desde los datos, y este es un estudio muy interesante porque precisamente probaba qué tan eficiente es restringir, prohibir, ya que a veces es una solución más fácil. Porque uno dice, de cierta forma te protejo en este espacio, ¿cierto? Y por lo menos durante la escuela tú te vas a dedicar a estudiar, que es lo que tienes que hacer acá, y no vas a tener la distracción de las tecnologías. Entonces, y en general yo te diría que muchos países que han apuntado a esto han tenido buenos resultados, muchos, ya no todos, pero muchos. Pero sin embargo este estudio mostró que no habían resultados. Mira, Diego, lo impresionante, no habían resultados. Entonces, la segunda pregunta que uno tiene que hacerse es ¿por qué? ¿Cierto? Claro. Y lo que pasaba, y la hipótesis que hay subyacente a esto, es que probablemente se prohibía en el contexto escolar, pero lo que pasaba es que los niños, porque las tecnologías están inmersas en su cotidianidad, recuperaban todo ese espacio perdido después en la casa, ¿ya? Entonces, ¿qué te quiero dejar con esto? Es que el gran consejo que yo doy, y que es la primera aproximación que hay que hacer, es que esto tiene que ser dado por respuestas sistémicas. En el fondo, si acá no hay una estrategia coordinada, donde los papás sabemos qué es lo que tenemos que hacer en las familias, donde el colegio sabe qué es lo que tiene que hacer en las escuelas,
donde existe una política pública que es concordante a eso, nos va a pasar probablemente quizás lo mismo que pasó en este estudio, que prohibimos en una parte, pero no nos preocupamos de poder darle las estrategias concretas a las familias, y al final el resultado fue el mismo. Entonces yo creo que si tuviera que dar un primer consejo, yo creo que las respuestas hoy día son súper territoriales, son súper caso a caso. Yo he estado con colegios en que no se puede prohibir, porque hay un tema de seguridad, por ejemplo, en los territorios, porque es la forma que tienen los apoderados para poder comunicarse con sus hijos, en situaciones súper difíciles, como unas que están expuestas a balaceras, etcétera. Yo creo que hay que entender la particularidad del territorio y hacer estrategias conjuntas. Buenísimo, estamos conversando con Florencia Álamos, directora ejecutiva y fundadora de la Fundación Kiri. Tú recién lo señalaste y me gustaría saber tu opinión al respecto, independiente del gobierno de turno. Las políticas públicas, el ecosistema para poder, en este caso, empujar tu emprendimiento, trabajar en los niños, que finalmente es la base, la educación, este programa que es de educación financiera también, si desde los niños se les enseñara a normalizar el manejo del dinero, entre otras cosas, lo que cuestan las cosas, seguramente seríamos una sociedad mucho más desarrollada en todo sentido. Sí, de todas maneras. Yo creo que esto tiene que estar incluido a nivel de políticas públicas. Yo lo que he visto, Diego, es que hay un interés bien transversal. Como el diagnóstico es tan evidente y es tan doloroso, que a mí me ha tocado conversar con personas de distintos sectores políticos y que todos coinciden en que efectivamente acá hay que hacer algo. Yo creo que ahora el siguiente paso siempre es la voluntad a hacerlo. Yo sí he visto espacios, yo te lo digo así, muy sinceramente he visto espacios. También he visto espacios desde el mundo privado. Yo creo que ustedes que también trabajan harto con ese sector, es un sector que no puede quedar fuera. Yo creo que acá realmente se requieren esfuerzos multitudinarios. Y también he visto algo súper interesante que ha empezado a emerger en los últimos años. Chile, la sociedad civil es gigante. O sea, el último recuento habla de más de 400.000 organizaciones, no solo fundaciones, ¿ya? Pero con alta inestabilidad en la sostenibilidad de cómo estos proyectos se sostienen en el tiempo. Y yo creo que ahí hay fundaciones filantrópicas que han hecho un esfuerzo demasiado importante. Nosotros trabajamos con Fundación Matecap de Vila, con Fundación Mostakis, con Fundación BHP, entre otras, que están haciendo un esfuerzo muy importante en profesionalizar ese tercer sector. Y yo creo que ese es otro de los grandes desafíos que tenemos como país, y eso nos va a dar tremendos frutos en educación, en salud mental, en trabajo. Pero por ahí va. Sí, de todas maneras, concuerdo contigo que para una transformación cultural se requiere de todos los actores, pero evidentemente el ecosistema y la política pública también es el marcar y rayar la cancha e incentivar para que todos se sumen es fundamental. Antes de despedirte, Florencia, no puedo dejar de preguntarte por el profesorado, cómo los capacitan y cómo los incluyen en este trabajo. Eso es clave, o sea, cualquier proyecto que funcione tiene que ser aprovechando los liderazgos que hay en las escuelas. Yo creo que ahí en el fondo sí tenemos un desafío, porque por ejemplo nosotros trabajamos en temas de bienestar socioemocional y habilidades socioemocionales, y esto es algo que no necesariamente está incluido en las carreras de formación de los docentes. Claro. Y nos vemos hoy día que evidentemente son herramientas que ellos necesitan. Entonces yo creo que ahí también hay otras transformaciones importantes cuando hablamos de las macro transformaciones que tienen que emerger para poder responder a las necesidades. Y todos los programas que nos dedicamos a acompañar y apoyar el tremendo trabajo que hacen las escuelas tienen por mientras, ¿cierto?, el deber de ir dejando esas herramientas para que ellos puedan hacer estos cambios en el día a día. Y nosotros también eso es algo que trabajamos en Fundación Kiri, en cómo empoderamos a las propias comunidades para que ellos puedan ser esos protagonistas de estos grandes cambios. Extraordinario. Florencia Álamos, no puedo dejar de preguntarte antes de despedirte, agradecerte que hayas estado conversando con nosotros en el Fin del Dinero de TLTC Radio. Desafíos, ¿qué se viene para ti en lo personal y también para la Fundación Kiri ya para los próximos años? Soñemos en grande. Sí, soñemos en grande. Yo creo que no hay que parar de trabajar hasta que uno vea que un niño o una niña que nace en un lugar versus otro tenga una capacidad de soñar distinta. Yo creo que tenemos que trabajar en una cultura de altas expectativas para que cualquier niño que nazca en Chile sepa que su potencial es infinito, sepa que tiene alguien que cree en él. Al final, cuando hablamos de bienestar, es que existan las condiciones para que eso suceda. Así que aquí vamos a seguir trabajando con un equipo extraordinario. Kiri es una agrupación de emprendedores, soñadores, pero también de personas muy realistas con una alta capacidad de producir estas transformaciones. Así que seguiremos ahí haciendo estas trenzas de la intersectorialidad. Antes de cerrar, ¿cómo es la dinámica de los colegios, los establecimientos para acercarse a ustedes? Se pueden acercar a través de nuestras distintas plataformas. Estamos presentes en todas las redes sociales. También tenemos una página web
en la cual existe un link ahí que ustedes ponen contactos y vamos a estar muy, 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 muy felices si es que lo hacen para trabajar en equipo con colegios a lo largo de todo Chile. Extraordinario. Florencia Álamos, muchas gracias. Directora ejecutiva y fundadora de la Fundación Kiri. Muchas gracias por haber estado en El Fin del Dinero. Mucho éxito en todo. Un abrazo grande. Muchas gracias. Que estés muy bien. Gracias. Florencia Álamos, conversando acá, médica, neurocientífica, premiada dentro de las 100 mujeres líderes por el diario El Mercurio y también de las 50 más poderosas de Chile según Forbes. Antes de despedirnos, contarles que ahora en Mercado Pago puedes ahorrar con distintos objetivos. Se trata de una nueva función que permite distintos fondos específicos, patente, matrícula, vacaciones o cualquier objetivo que te proponga. Lo mejor es que ese mismo dinero ahorrado puede crecer todos los días sin hacer absolutamente nada. Mercado Pago, la cuenta digital de Mercado Libre. Ya viene lo que marca la tarde con Agustín Lizana. Nosotros nos reencontramos mañana, como siempre, a partir de las 2 de la tarde. Que estén muy bien. Hasta mañana. Chao.